Hola, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias a Dios que ya es viernes. Podemos comenzar o seguir más bien con el curso de tiempos finales. Hoy tenemos ya la séptima lección, la lección número 7. Hoy vamos a estar hablando acerca del anticristo, de la llegada del anticristo. Pues muchas gracias, su amigo Edgar Pulido. Les da las gracias por otra vez estar con nosotros. Gracias porque podemos juntos aprender de la palabra de Dios. Amén. Este curso Tiempos Finales, pues como su nombre lo dice, habla de los tiempos que nos ha tocado vivir. Gracias a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, somos ya la última generación previa al regreso de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Toda la palabra de Dios está dirigida, es profética, está llena de profecía, gloria a Dios, y pues eso es lo que estamos estudiando. Estamos viendo que ya todo lo que va a pasar ya está escrito, amén, y por eso podemos tener confianza en la palabra de Dios. Todas las profecías, predicciones en la palabra, una parte ya están cumplidas, se cumplieron al 100%, otra parte está por cumplirse. Entonces, si la primera parte ya se cumplió exactamente como decía, pues podemos confiar plenamente al 100% que los siguientes profecías en la palabra de Dios se van a cumplir al 100%. Pues muchas gracias otra vez. Vamos a comenzar. Hoy vamos a dar un pequeño repaso de la lección anterior. Estuvimos hablando del pueblo de Israel, la nación de Israel, que es el reloj profético de Dios. Vamos a dar un pequeño resumen de esa clase, de la clase número 6. Ahí dijimos, la pregunta que nos hicimos es ¿por qué el pueblo de Israel está reconocido? ¿O por qué lo podemos considerar como el reloj profético de Dios? Toda la profecía bíblica de lo que ha sucedido al pueblo de Israel se ha ido cumpliendo puntualmente a través de la historia, por lo que podemos confiar que todavía todo lo que está escrito sin haberse cumplido aún, pues en su tiempo se va a cumplir, en su momento, con toda certeza, en un 100%. Una vez un rey europeo de Prusia le preguntó a uno de sus generales que opinaba, que porque, bueno, sabiendo que su general era cristiano, tenía fe, la fe cristiana, y le preguntó, bueno, dime por qué puedo yo creer que la Biblia es la verdad. Dime en 2 palabras por qué debo de creer yo que la Biblia es verdad. Y este general sabiamente le contestó, pues los judíos. Gloria a Dios. Nada más con esas dos palabras, los judíos. El mayor milagro del siglo XX o de la historia de la humanidad, diría yo, ha sido la permanencia de este pueblo judío, del pueblo de Israel, a través de los siglos. La supervivencia del pueblo judío ha sido algo milagroso y es una prueba de la que la palabra de Dios es verdad, se cumple. Desde Génesis capítulo 12 en adelante, desde los versículos 1 al 3, ahí Dios hizo un llamado a un hombre llamado Abraham, que es el patriarca de esta nación, del pueblo de Israel. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela para que yo te bendiga, para que de ti haga una nación grande. Abraham obedeció y le prometió el Señor a este hombre que los que le bendijeren, Dios los iba a bendecir, y los que maldijeren a esta nación, a su descendencia, los iba a maldecir. Y le dijo el Señor, y en ti serán benditas, o sea, en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y gloria a Dios, gracias a Dios porque se cumplió su palabra, la palabra de Dios en él, porque más adelante, siglos más adelante, 2000 años después, llegó nuestro Señor Jesucristo como descendencia directa de Abraham. Y Jesucristo pues es el Mesías Salvador, que vino a salvar a aquellos que estábamos perdidos y que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Ningún otro pueblo ha subsistido como ha subsistido el pueblo de Israel.
Por ejemplo, hace 1900 años fueron ellos arrasados, destruidos por los romanos por medio del general Tito. Fueron hechos dispersos, fueron dispersados por el mundo entero, se quedaron sin tierra durante casi 1900 años y apenas volvieron a renacer como una nación hace 73 años, con la aprobación de la ONU. Y ese día, el día 14 de mayo de 1948, cuando son reconocidos nuevamente como una nación y se les otorga un pedazo de tierra, pues se cumplen más de 1000 profecías bíblicas al respecto. Es el único pueblo que 4 veces fue exiliado, estuvo en Egipto 430 años como esclavos, en esclavitud ahí. Los asirios los llevaron cautivos a las 10 tribus de Israel. Los babilonios los tuvieron 70 años cautivos y finalmente pues los romanos los conquistaron, los destruyeron, los arrasaron, destruyeron el segundo templo y los mandaron a la dispersión por casi 1900 años, y a pesar de ello ellos conservaron su identidad. Aún hasta los más grandes incrédulos, ateos, científicos y aún enemigos del pueblo de Israel han reconocido el milagro de la preservación del pueblo judío. 6 imperios poderosos los tuvieron bajo su control: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los arrasaron, los llevaron cautivos, los esparcieron por todo el mundo. Fueron dispersados en el año 70 después de Cristo por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Fueron dispersados por más de 70 países durante casi 20 siglos. Estos 6 imperios, la historia ya los registra como que todos se vinieron abajo, menos el pueblo judío, el pueblo de Israel. Ahí donde fueron expulsados, en países como Rusia, realizaron ahí los pogromos, realizaban linchamientos, significa linchamientos, realizaban linchamientos en contra de los judíos. No se diga en Alemania, ¿verdad? Con la Alemania nazi de Hitler, pues fueron perseguidos. Se dio el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, que le costó la vida nada más a 6 millones de ellos. Hubo un novelista famoso norteamericano llamado Mark Twain, del siglo XIX, que aunque no era creyente en Dios, era agnóstico, era escéptico, se admiraba de ellos. En 1899 le escribió que los egipcios, babilonios, persas, griegos y romanos se apagaron, pero los judíos los habían superado. Y se hacía una pregunta a este novelista: ¿cuál es el secreto de su inmortalidad? Otro personaje famoso, nada menos que Adolfo Hitler, lo reconoció también en su libro Mi lucha. Está escrito este pasaje. Hitler escribió: no hay pueblo en el mundo con el instinto de conservación como el pueblo judío, a quienes se les llama los elegidos. Durante los últimos 2000 años han experimentado cambios muy leves de disposición, carácter, etc. Y ningún otro pueblo ha sobrevivido a tantas catástrofes sin haber cambiado. Y se hace una pregunta Hitler, dice: ¿acaso un destino incognoscible, que significa que no puede ser conocido por motivos desconocidos para nosotros que somos pobres mortales, quizá deseaba con una decisión eterna e inmutable que la victoria final fuera para este pequeño pueblo? Se hace una pregunta ahí Hitler. El milagro del regreso, por ejemplo, de Israel a su tierra, lo podemos resumir de la siguiente manera. Empezó en 1871. Empezaron a regresar los judíos a su tierra, o sea, hace 150 años. Ya en 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, ya había 80,000 judíos en Israel.
Después, en 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ya había 450,000 judíos en Israel, todavía no eran reconocidos como nación, y fue hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, que se registraban 650,000 judíos cuando declararon su independencia el 14 de mayo de 1948, y los 650,000 apenas representaban un 6% de la población total de los judíos en el mundo. Fue hasta el año 2021 que ya, o sea, hasta este año que ya hay en Israel 6.8 millones de judíos, que representan el 45%, o sea, ya acercándose a una mitad de todos los judíos que hay en el mundo. Cabe hacer notar que cuando vino nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, en Israel, en la tierra de Israel, había apenas 5 millones de judíos. O sea, el pueblo de Israel nunca ha sido demasiado grande en población, digo. Dios estableció el tiempo exacto en la profecía llamada de las 70 semanas de Daniel, en la cual en esa profecía Dios trataría con su pueblo Israel y con el resto de las naciones gentiles para terminar con el pecado, restaurar al pueblo de Israel y ungir al Santo de los Santos, esto es, a nuestro Señor Jesucristo, para que regrese a gobernar el mundo. Dios dividió esta profecía dada al profeta Daniel, la dividió en 3 partes. La primera parte de 7 semanas, que son semanas de años, de 7 años, cada semana es una semana de 7 años, entonces en total las 70 semanas por 7, estamos hablando de 490 años. Las primeras 7 semanas fueron para que el pueblo de Israel pudiera reconstruir su segundo templo. De ahí hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo entró como Mesías a Jerusalén, una semana antes de ser crucificado, hasta ese día, esa misma profecía, pasaron 62 semanas, que si las sumamos a las 7 que llevábamos, las suman ya 69 semanas, quedando pendiente solamente una semana, que se le llama, la palabra de Dios la llama la semana 70, y que esa semana iniciará hasta que el anticristo venga, el pueblo de Israel lo acepte como Mesías Salvador y firme con ellos un tratado de paz que durará solamente 7 años. Muchos milagros han sucedido en esta nación de Israel, aparte de el regreso a su tierra. Recuperaron su lengua hebrea, considerada como muerta durante 2500 años. Otra vez la instauraron en Israel. Ya toda la nación de Israel, los casi 7 millones de judíos, hablan hebreo. Convirtieron, que cuando llegaron ahí a ese desierto que les dio la ONU, que supuestamente no tenía nada, ni agua ni nada, pues ellos lo han convertido en un vergel muy productivo. Exportan, son exportadores de toda clase de frutas, verduras, etc. Entonces la Biblia, ¿verdad?, no tiene comparación con ningún otro libro, ya que cientos de profecías escritas en él se han cumplido al 100%. Y muchas de ellas, claro está, tienen que ver con respecto al pueblo de Israel, lo cual nos da una plena certeza de que todavía las profecías que no están cumplidas y que están previstas para un futuro inmediato, pues se van a cumplir a un 100%, conforme a Dios lo estableció y lo predijo en su palabra. Solamente como motivo de comparación, hay un adivino muy reconocido en el mundo que se llama Nostradamus, que fue un astrólogo francés, que tuvo apenas un 40% de asertividad en todas sus predicciones, y esto con varias dudas en su interpretación. Él utilizaba métodos ocultistas como la lectura del agua, el péndulo, etc. O sea, era un simple adivino.
Esos métodos están prohibidos en la palabra de Dios. Ahí en el libro de Deuteronomio están escritos, bajo la ley, que está prohibido por Dios ese tipo de acciones o de ocultismo. Y debido a que ese tipo de ocultismo pues, es entrar en contacto con fuerzas oscuras, con las tinieblas, con las huestes espirituales de maldad, con los demonios que nos habla la palabra de Dios. Desafortunadamente en el mundo muchos prefieren creer en este tipo de adivinaciones o de adivinos por dos razones básicas. La primera, porque esas adivinaciones que ellos manejan pues no traen un cambio, no traen una toma de decisiones en la persona que escucha estas predicciones. Son simplemente predicciones o adivinaciones de qué es lo que va a pasar. O sea, no llevan un compromiso de cambio en sí mismas, a comparación de la Biblia, de la palabra de Dios, que Dios nos dio profecías para que nosotros creamos la palabra, nos arrepintamos y aceptemos lo que viene en el futuro. ¿Para qué? Para que no nos perdamos principalmente. Y en segundo lugar, pues la gente cree en estas versiones adivinatorias porque el que está detrás de ellas pues es Satanás mismo, y el mundo generalmente le cree más a las mentiras del diablo que a la misma palabra de Dios. Amén. Entonces Dios eligió a Abraham como patriarca del pueblo de Israel, por medio de quien vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene de los judíos, dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y también Dios lo eligió para que se cumplieran todos sus planes de redención, tanto en Israel como en la iglesia de Cristo, amén, surgida hace 2000 años, y para el resto de los pueblos gentiles. Gloria a Dios. Entonces, por todo esto podemos decir, Israel es el reloj profético de Dios. Gloria sea dada a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí dejamos este repaso y hoy nos metemos de lleno. Vamos a hablar del anticristo, de la llegada del anticristo a este mundo. Y para ello tomamos un versículo base que escribió el apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, y me gustan acompañar ahí en sus Biblias. 2 Tesalonicenses capítulo 2, gloria a Dios, versículos 3 al 8. Gloria a Dios. Síganme y vamos con cuidado, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo pues nos dé entendimiento en este día, en este viernes ya 3 de septiembre del 2021. Dice así la palabra de Dios, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, es un engañador. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía todo esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará, hablando del Señor Jesucristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Padre, gracias te damos por esta palabra, por este pasaje. Señor, danos claridad, Espíritu Santo, entendimiento, discernimiento en esta escritura. Queremos aprender más de tu palabra. Gracias por los que nos están viendo, escuchando, que quieren aprender más y más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez que leemos tu palabra algo pasa en nuestras vidas. Tu
Tu palabra es viva y eficaz, es palabra viva, es una palabra que nos trae vida, que nos trae sabiduría, entendimiento, convicción, fe. Gloria a tu nombre. Tu palabra no regresa vacía. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y la recibimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por darnos entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues en este pasaje vemos, es un pasaje que habla claramente del anticristo, aunque no lo menciona como tal. Este personaje, el que la palabra llama el anticristo, que significa anticristo, el que está en contra de Cristo. O sea, hay un Cristo Jesús, un Mesías verdadero que vino hace 2000 años, pero hay un anticristo que está en contra de Cristo, que eso significa contra el ungido de Dios. Eso, el que viene también dice otra interpretación, ¿verdad?, de lo que significa anticristo, es el que está o el que sustituye al ungido, al Cristo. Es anticristo, es en contra, o el que sustituye al ungido, o el que viene en sustitución del Mesías Jesucristo. Eso significa la palabra anticristo. Y este ser aparecerá o se manifestará como un gran hombre o un gran líder al mundo durante los últimos 7 años previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y esto es conforme está profetizado en la palabra de Dios. Recuerden que nosotros nos basamos en la Biblia, en la palabra de Dios. Toda la palabra, ¿verdad?, es inspirada por Dios, y ahí está todo escrito. Todo lo que digamos aquí en estas lecciones, en este curso de tiempos finales, todo está basado en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, este ser, este anticristo, se va a manifestar como un gran líder mundial durante los últimos 7 años de los 6000 años o 120 jubileos que aprendimos en esta lección, de los 120 jubileos en los que Dios dio de plazo para tratar con el hombre caído, con el hombre pecador. Esto es para tratar con el hombre bajo naturaleza caída. O sea que, diciéndolo de otra manera también, el anticristo va a aparecer en el mundo en el año 5993. O sea, 7 años de que termine ese periodo que Dios estableció para tratar con el hombre, que es un periodo de 6000 años. Y ese periodo de 6000 años comienza a partir de la caída de la primer pareja humana en pecado, de Adán y Eva, ahí en el huerto del Edén. Y pues este conteo de los 6000 años, o en el año 5993, que surgirá el anticristo en este mundo, pues podemos decir, de acuerdo a la palabra de Dios, de que ya estamos muy cercano a esa fecha. O sea, estamos muy cercanos a que el anticristo se manifieste ya en este mundo y comience ese periodo final de 7 años. De acuerdo a lo que leímos aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 8, podemos ver que, de acuerdo a este pasaje, el anticristo no tiene permitido por Dios que se pueda manifestar en el mundo hasta que la iglesia de Jesucristo sea removida de la tierra. Gloria a Dios. A pesar de que en estos momentos lo más seguro es que este ser, el anticristo, ya esté vivo en el mundo entre nosotros, pero no se puede manifestar conforme a la palabra de Dios. Dice ahí que hasta que sea el que lo detiene, dice ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sí? Entonces, sobre este texto, pues ha existido la duda sobre la identidad de quién es quien detiene al anticristo para manifestarse en el mundo. Unos dicen que es la iglesia de Cristo, otros dicen no es la iglesia de Cristo, es el Espíritu Santo. Bueno, si es
el Espíritu Santo es la iglesia, pues yo pienso que ahí no hay ni por qué hacerse la pregunta innecesaria de quién pudiera ser, ya que es muy fácil de entender que se refiere tanto a la iglesia de Cristo como al Espíritu Santo, porque a partir de Pentecostés hace 2000 años el Espíritu Santo vino a residir en el creyente. O sea, nosotros somos la iglesia de Cristo, el creyente es el que está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no habita en templos hechos por mano humana, no habita en templos hechos de piedra, habita en hombres, refiriéndome también a las mujeres, lógicamente, que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Ahí es donde viene a residir el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo actualmente en este mundo? Pues está dentro de los creyentes, en los que hemos creído en Jesucristo. Es más, dice la palabra de Dios que es los que somos guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y tú, para nacer de nuevo, tienes que recibir al Espíritu Santo, como Jesús le enseñó a Nicodemo, ese religioso fariseo que vino de noche delante de él y le preguntó que cómo podía nacer siendo viejo. Bueno, tienes que nacer otra vez recibiendo al Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ¿cuándo se va a poder manifestar el anticristo en el mundo? Hasta que la iglesia que tiene al Espíritu Santo sea removida de este mundo. A eso se refería cuando escribió esto el apóstol Pablo en esta segunda carta a los tesalonicenses. O sea que el Espíritu Santo en la tierra está habitando hoy actualmente en el templo que es la iglesia, en los creyentes, en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que a pesar de que el anticristo es un personaje conocido y importante entre los que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, y aún entre aquellos que no conocen la Biblia, o sea, es un personaje muy conocido en el mundo, aún entre los que no son creyentes o entre los que no leen la palabra de Dios o no obedecen la palabra de Dios, por así decirlo. Pues este ser, el anticristo, está mayormente descrito en el libro del Apocalipsis. Es mencionado, es la parte de la Biblia donde más se le menciona a este personaje. A partir, por ejemplo, del capítulo 6, es la primera vez que aparece este personaje, el anticristo. Aparece figurativamente montando sobre como un jinete montado sobre un caballo blanco que trae un arco sin flechas, que es el primer sello desatado, y que porta una corona. Esta figura del anticristo pues es una figura que muestra que él es un ser mentiroso, engañador, ya que al montar un caballo blanco con una corona, como lo hacían los reyes en la antigüedad, cuando entraban los reyes, cuando conquistaban una ciudad en la antigüedad, el rey entraba en un caballo blanco sobre la ciudad con un arco sin flechas, mostrando su buena voluntad de que no iba a haber más muertos, que siempre y cuando se rindieran y rindieran los tributos que ellos querían, no iban a tener problemas. Pues así se manifiesta en primer lugar el anticristo aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis, y tratando de asemejarse a nuestro Mesías Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que en la segunda venida de Jesucristo al mundo, al concluir esos 6000 años o al terminar los 7 años de la tribulación, después de haberse manifestado el anticristo, dice que Cristo regresará en las nubes montando un caballo blanco, portando una corona. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él descenderá para derrotar precisamente al anticristo. Entonces, este arco sin flechas representa
que este impostor y engañador se levantará inicialmente el anticristo pacíficamente en el mundo en son de paz. Es un espíritu de engaño que vendrá al mundo. Él traerá una falsa paz y seguridad, así como traerá una falsa paz al pueblo de Israel. Hará un pacto de muerte, como dice ahí el profeta Isaías, que hará el anticristo con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel reconociéndolo como el Mesías que ellos están esperando, porque cuando vino el Mesías ellos lo rechazaron, nuestro Señor Jesucristo, y al salir el anticristo pacíficamente prometiendo paz y seguridad, pues el único objetivo de él pues será ganarse el favor tanto del pueblo de Israel, de los judíos, como del mundo en general, para comenzar con su conquista, ¿verdad? Él quiere conquistar este mundo, quiere gobernar este mundo, quiere que el mundo lo adore a él. Ese es uno de los engaños, de las aberraciones que Satanás siempre ha querido, que el mundo lo adore a él. Entonces, irónicamente, la palabra o el término anticristo solo aparece 3 veces en la Biblia, y las 3 veces ni siquiera en el Apocalipsis. Aparece en primera y segunda cartas de Juan, donde Juan lo manifiesta como que hay un espíritu de anticristo, hay muchos anticristos o varias figuras de anticristos, y habla finalmente del anticristo ya como una persona, que es la persona que se manifestará en los 7 años finales, en el tiempo de la tribulación, o en la semana 70 de Daniel. Entonces, en esta época apocalíptica, que son estos 7 últimos años, en la última semana, en la semana 70, ahí se va a manifestar este ser como una persona. El espíritu del anticristo, pues ese ha existido, ha estado en el mundo espiritual desde que el hombre cayó, desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Siempre ha habido este espíritu de anticristo en el mundo, manifestado por medio de Satanás y sus demonios, y que se ha levantado contra todo lo que se llame Mesías Jesucristo o Iglesia de Cristo. Siempre ha sido rechazado por este espíritu que hay en el mundo. Por eso dice la palabra, Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está en contra de Cristo. Entonces, Satanás y sus demonios, ¿verdad? Estos seres espirituales caídos, siempre son los ministradores de este espíritu del anticristo. Y asimismo, dice ahí la palabra, que todos aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues son anticristos, escribió ahí el apóstol Juan. Dice la palabra que también pues hay muchos anticristos han venido a este mundo, y que podemos ver en muchos de los personajes históricos, aún personajes bíblicos y aún personajes no bíblicos, en los cuales se ha manifestado esta figura, o que han sido prototipos de este ser llamado el anticristo. Por ejemplo, vemos ahí en el libro de Génesis, vemos el primer anticristo como Nimrod. Fue el primero que trató de levantar, de unir a las naciones en contra de Dios. Después tenemos un rey llamado el rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, que también es una figura del anticristo. Después fue levantado un rey griego llamado Antíoco Epífanes, ¿sí? Antíoco el grandioso, que también es una figura, y en el libro de Daniel es una figura del anticristo. Él arrasó con los judíos, con el templo, metió al dios de los griegos, a Saturno, lo metió ahí para que lo adoraran, sacrificó un cerdo, hizo beber de la sangre del cerdo sacrificado a los sacerdotes judíos, o sea, una herejía para el pueblo de Israel, porque ahí solamente se sacrificaban corderos. Bueno, pues él sacrificó un cerdo, que es un animal inmundo para el pueblo de Israel. Esa es otra figura en el Antiguo Testamento del anticristo.
Otros anticristos pues han sido, por ejemplo, Alejandro Magno, que conquistó todo el mundo conocido, murió a la edad de 33 años. Varios de los césares romanos como Nerón, Calígula, Vespasiano, etcétera, han sido figuras del anticristo porque han perseguido a la iglesia, porque han querido conquistar el mundo, etcétera. Y más anticristos más recientes o más modernos, por así decirlo, pues está Napoleón también, que quiso igualmente conquistar el mundo, conquistó una gran parte de Europa. Y finalmente pues el último anticristo, por así decirlo, importante, pues ha sido Hitler, ¿verdad? Es un prototipo del anticristo que quiso conquistar el mundo, que bueno, hay muchas similitudes de lo que quería este hombre precisamente con el mismo anticristo. Quería levantar un imperio que gobernara 1000 años el mundo, así como si fuera Cristo, etcétera, etcétera. O sea, traía metido, mandó matar a los judíos, quiso eliminarlos del mundo para que no se cumpliera la palabra de Dios. Pudo matar 6 millones, prácticamente la mitad de los judíos que había en ese tiempo. Lógicamente Dios no se lo iba a permitir, pero bueno, fue parte del castigo del pueblo de Israel que ha tenido que sufrir por haber rechazado al Mesías verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. A este ser entonces infernal llamado el anticristo, la palabra de Dios, la Biblia, le da otros nombres, otros títulos, ¿verdad? Viene a ser, pues más que nombres, viene a ser títulos que la palabra de Dios le ha puesto a este ser maligno. Primero, pues el anticristo ya lo vimos, y pues le da la palabra nombres y títulos para darnos a conocer sus múltiples facetas de este personaje diabólico, ¿verdad? Que es el anticristo. Uno de los nombres que le da es el de la bestia. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 la palabra de Dios lo llama la bestia, y esa palabra viene del griego terión, que significa que el anticristo pues es una bestia, es un animal peligroso, es una fiera, es una víbora venenosa, es una bestia salvaje y brutal. Es más, vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 13 versículos 3 y 4, dice así. Es más, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 13 del Apocalipsis, si gustan acompañarme. Sí, me gustaría que leamos desde el versículo 1, donde habla, le da el nombre, la palabra de Dios al anticristo le pone el nombre de la bestia. Entonces vamos a leer Apocalipsis, si quieren acompañarme, capítulo 13, versículo 1, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio todo su poder y trono y grande autoridad. Ahí el dragón se está refiriendo a Satanás mismo. Y dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Entonces esta bestia, que es este animal salvaje y peligroso, dice ahí el libro de Apocalipsis que va a tener dominio completo, o casi completo y absoluto control sobre el mundo en ese momento. Dice que la bestia será levantada y tendrá el dominio casi mundial, porque todavía tendrá enemigos en ese tiempo, y nadie podrá en ese momento luchar contra ella. O sea, ya tendrá prácticamente el control sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ya no estará ni la iglesia de Cristo, ¿sí?, que somos
los que hacemos el contrapeso, por eso no se puede manifestar. Mientras estemos en la iglesia de Cristo, mientras no desaparezcamos de este mundo en el evento llamado el arrebatamiento, ¿sí? Mientras estemos aquí, esté el Espíritu Santo con nosotros, el anticristo no tiene permiso de manifestarse. Cuando nosotros, por eso los cristianos prácticamente, aunque especulemos quién pueda ser el anticristo, nunca vamos a darle, porque lo sabremos, pues yo creo que ya cuando estemos allá arriba con el Señor, si el Señor nos lo quiere decir, cuando estemos allá en las bodas del Cordero, 7 años allá en el tercer cielo, gozándonos con el Señor, la iglesia allá con Cristo, en las moradas celestiales, ¿verdad? En las mansiones celestiales que Cristo nos prometió ahí en Juan 14, versículos 1 al 3, ¿verdad? Que el Señor se fue a hacernos morada para que donde Él esté nosotros también estemos. Gloria a Dios. Entonces, dice que en ese momento, contra esta bestia, en esos 7 años, ya que estará manifestado en el mundo el anticristo, nadie va a poder luchar contra él, o sea, tendrá un poder terrible. Hay otros nombres que también se le dan, aparte del anticristo, de la bestia, otros nombres ahí en la palabra de Dios. Hay otro nombre, por ejemplo, ahí leímos que está mencionado en 2 Tesalonicenses 2:3, dice que es el hombre de pecado, el hombre de pecado. Ese nombre que se le pone, o ese título, hombre de pecado, tiene que ver con la primera fase del anticristo en la semana 70 o en los 7 años. Esto es, durante los primeros 3 años y medio, el anticristo va a ser un hombre común y corriente, será un hombre, claro está, de carne y hueso, pero va a tener una mente diabólica, utilizado lógicamente por el mismo Satanás, pero él va a ser en sí un hombre. Yo creo que sabrá que él es el anticristo, no lo sé, a lo mejor ni siquiera lo sabe, pero bueno, va a ser influenciado por Satanás este hombre. Y la segunda fase del anticristo, le pone la palabra de Dios, ahí el apóstol Juan le da otro nombre, le dice que es el hijo de perdición, ahí mismo en 2 Tesalonicenses 2:3. Entonces, ya como hijo de perdición, ya entra a la segunda fase de lo que será el anticristo. O sea, en la segunda mitad de la semana 70, en los siguientes y últimos 3 años y medio, dice ahí la palabra que leímos, que va a ser asesinado. Sí, va a ser asesinado el anticristo. Dice que vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero dice su herida mortal fue sanada. Entonces, a la mitad de la semana o de la tribulación, el anticristo va a ser asesinado, lo cual va a utilizar a su favor Satanás. ¿Por qué? Porque va a fingir sobre este hombre, sobre el cuerpo de este hombre asesinado, va a fingir una falsa resurrección, que lo más probable será que al tercer día, porque como trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías verdadero, lo trata de imitar, es un imitador nada más, pues lo va a levantar, va a ser posesionado este cuerpo por un demonio, que está preparado para esto. Ya tiene Satanás un demonio de sus principales demonios para ocupar el cuerpo del anticristo. Ese demonio pues es lógicamente enviado por Satanás. Entonces, en ese momento, este hombre de pecado deja de ser hombre y se convierte en mitad humano y mitad demonio. De ahí viene el famoso transhumanismo que está ahorita de moda en el mundo, ¿verdad? Tratar de mezclar al humano con otros espíritus, con otros demonios, ¿verdad? Y esto pues se va a manifestar plenamente en la segunda parte de la vida del anticristo, cuando sea asesinado y resucite de una manera falsa,
¿sí? Posesionado entonces por un demonio terrible. O sea que si el anticristo los primeros 3 años y medio será terrible, pues imagínense cómo será durante sus últimos 3 años y medio. Por eso Jesús dividió a la semana 70, los 7 últimos años los dividió en dos. Lo dividió en el periodo de la tribulación, y una vez que se manifieste el anticristo a partir de la mitad de la semana 70, Jesús lo llamó como la gran tribulación, tiempos que nunca ha habido ni los habrá, tiempos que serán terribles. Entonces dice ahí la palabra de Dios que el anticristo romperá su pacto con Israel ahí y profanará el templo de los judíos a la mitad de la semana, esto es a los 3 años y medio, cuando el anticristo se revele su corazón al pueblo de Israel, se siente en el templo, se detenga los sacrificios. Él va a decir no más sacrificios. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y yo digo lo que se hace aquí, ¿verdad? O sea, entrará a profanar el templo de los judíos. En ese momento, el pueblo de Israel lo rechazará, comenzará a recibir a Jesús, se le revelará, habrá sobre el pueblo de Israel un espíritu de gracia de parte de Dios, donde pues muchos serán perseguidos, muchos morirán en esa persecución, pero habrá un remanente que Dios guardará conforme está escrito en su palabra, que es motivo de otra enseñanza que no veremos hoy. Pero ese evento el Señor la llamó, Jesús y el profeta Daniel lo llamaron la abominación desoladora. Y de ahí, de la mitad de la semana 70 y hasta el final de los 7 años, vendrá la consumación, es decir, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese con poder y gloria para destruir tanto al anticristo, a la bestia, al falso profeta, y a Satanás lo va a encadenar durante 1000 años. Otros nombres que la Biblia le atribuye al anticristo, de los que ya hemos visto, pues son el inicuo, que significa que es un ser injusto y malvado. O sea, es para que nos demos una idea de cómo será este ser terrible, injusto, malvado. Hay otras cualidades que le da la palabra el profeta Daniel, ¿verdad? Dice que no hará caso de las mujeres, se cree que pues él será un homosexual. También la palabra de Dios ahí en Daniel lo llama el cuerno pequeño. Cuerno pequeño, ¿por qué? Porque al principio surge como alguien pequeño y poco a poco se va tomando poder. Es un rey altivo, o sea, un rey orgulloso, altivo. El príncipe que ha de venir, también Daniel lo manifiesta así. Un hombre despreciable, también en el libro del profeta Daniel así está escrito acerca de él. Y el rey que hará su voluntad, o sea, no hará la voluntad de Dios, hará la voluntad de Satanás, de su Dios. Entonces podemos concluir que al iniciar y durante su gobierno de 7 años del anticristo, cuando pueda surgir y se pueda manifestar en este mundo, se van a cumplir todas las profecías descritas en el libro del Apocalipsis a partir del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 22, el último capítulo. Esto es, que ahí se van a manifestar los 21 juicios que están registrados ahí en el libro del Apocalipsis. Recuerden que cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, vimos que el 75% del libro del Apocalipsis abarca el periodo de los 7 años, de estos 7 últimos años, de lo que la Biblia llama la semana 70, también se le llama la tribulación, la gran tribulación, el día espantoso de Jehová, también le llama la palabra, el día de Jehová, etcétera, etcétera. O sea, hay varios, el día de la angustia de Jacob también se le llama a este periodo de 7 años, pero son los últimos 7 años en los cuales Dios trata con el ser humano, con el hombre, pero pues con la diferencia que al principio de esos 7 años la iglesia es arrebatada al cielo. El Señor guardará a su iglesia en ese tiempo y regresará
al final, ¿verdad? Para iniciar su reinado milenial. Gloria a Dios. Entonces, es muy importante entender que este ser llamado el anticristo, lo que va a traer a este mundo es, en esta etapa final, es puro engaño. Esto es bien importante que lo entendamos, que lo entiendas tú, porque cuando surge este anticristo, o sea, mucha gente va a creer en él. Dice que hará aún grandes milagros, traerá paz, una supuesta paz. O sea, lógicamente para que haya paz, pues antes tuvo que haber guerra. O sea, ahorita el mundo está convulsionado, hay guerras, rumores de guerras. En cualquier momento se va a desatar una guerra terrible allá en Medio Oriente. En Estados Unidos puede haber una guerra con muchos ya enemigos que tiene, porque también Estados Unidos tiende a decaer. Cuando lo vean débil, pues que lo van a atacar, lo más seguro, porque no viene en la profecía bíblica, no viene la nación de los Estados Unidos. O sea, todo esto va a cambiar. El nuevo orden mundial ya se está dando, y va a cambiar quién dirigirá como imperio al final de los tiempos. Pues, lógicamente será el anticristo con todos los que lo sigan, ¿sí? Quienes van a gobernar este mundo al final de estos 7 años. Y entonces este hombre va a traer de entrada una falsa paz, pero después pues traerá engaño, terror, maldad, angustia. Cuando sea manifestada la realidad de lo que él es, va a traer destrucción, traición, va a desatar los 21 juicios de Dios, escritos ahí en el libro del Apocalipsis. Va a desatar los 7 sellos, va a permitir que se desaten, porque el que los desata es nuestro Señor Jesucristo. Entonces son los 7 sellos, se hará sonar las 7 trompetas, y Dios hará también caer las 7 copas de la ira de Dios sobre estos 7 años del gobierno del anticristo en el mundo. Entonces el anticristo va a sumergir al mundo en las guerras más terroríficas, catastróficas, que harán ver a la Primera y Segunda Guerra Mundial pues como un juego de niños, ¿sí? O sea, donde habrá miles de millones de muertos con las armas atómicas que ya existen en el mundo. El mundo entero puede ser destruido por tantas armas o bombas atómicas que existen actualmente, y que al final de cuentas pues Jesús nos enseñó que en su primer venida que Satanás solo vino a robar, matar y destruir. Lo único que él puede hacer es robarte la bendición que hay en Cristo Jesús. Matarte a ti como persona, matar tu cuerpo, ¿sí? Y destruir tu alma finalmente en el infierno. Eso es lo único que Satanás puede hacer. Entonces, cuando se manifieste este rey altivo, hombre despreciable, cuando se ha manifestado en el mundo al principio de los 7 años, pues será, lo podemos decir así, el principio del fin, ¿sí? Cuando este hombre de paz, este poder engañoso se manifieste, pues será el principio del fin. Gloria a Dios. Pues yo creo que le vamos a dejar hasta ahí. Hay mucho más que hablar del anticristo. Yo creo que daremos otra, a lo mejor lo más seguro es que extenderemos un poquito más esta lección, la siguiente lección, la próxima semana, porque todavía hay más cosas que comentar acerca de este ser llamado el anticristo, y que es importante que lo conozcamos. Amén. ¿Para qué? Para que le pidamos al Señor que nos libre de este gobierno infernal que viene sobre este mundo, que nos libre de esos 7 años, que te hagas parte de la iglesia de Cristo. Amén. Que recibas al Espíritu Santo, que recibas por fe a Jesús como tu Señor y Salvador, que por fe creas que Cristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre ahí en la cruz hace 2000 años para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Entonces ahorita hacemos una oración. Si quieres recibir a Cristo Jesús, vamos a hacer una oración. Solamente quiero
terminar este estudio pues con las noticias importantes que les damos un enfoque bíblico y profético que han sucedido durante esta semana. Creo yo que sigue siendo la noticia más importante, pues la principal noticia, pues la terrible salida del ejército de los Estados Unidos que se consumó este 31 de agosto de Afganistán, dejando en manos de este grupo perverso, malvado, terrorista de los llamados talibanes, y también del grupo del ISIS, que también son terroristas y que también entre ellos se matan, pero bueno, y que son peores que ellos los del ISIS. Pues el ejército de los Estados Unidos salió. La verdad es que no entendemos la razón de que hayan tenido que salir así tan apresuradamente. Salieron como perdedores. Es una terrible vergüenza para esta nación que siempre desde 1945, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se levantó como la primer potencia mundial respetada por todos, pero que esto nos habla ya de que viene en caída esta nación y que se va a levantar un nuevo orden mundial. Esto es bíblico, es profético, entonces lo debemos de entender así, pero no nos cabe en nuestra mente cómo lo están haciendo. Pero bueno, el ejército de Estados Unidos, dirigido por su actual presidente Biden, pues que habla solo incoherencias, salieron de forma, dijimos, incomprensible, después de haber estado ahí 20 años, dejaron ahí, le regalaron $1 billón, o sea, $1,000 millones en armamento a este grupo de asesinos, de terroristas, hijos del diablo, que son los talibanes, que significan estudiantes de la maldad, yo diría, del Corán, pero visto desde una perspectiva de maldad y de odio. Les regalaron rifles, creo que 600,000 rifles, estaba escuchando. Los equiparon con aviones, helicópteros, Black Hawks, tanques, misiles, de toda clase de armamento. Imagínense qué terrible. Y abandonaron, lo más terrible de todo, abandonaron a su suerte a miles de personas, tanto americanos como afganos, que los habían apoyado, que apoyaron a la democracia, por así decirlo, durante 20 años, y que pues la iglesia cristiana iba en crecimiento. Había muchos pastores, o hay muchos pastores. Parece ser que hay 30,000 cristianos que quedaron varados, que están ahí todavía, y pues lógicamente los talibanes van de puerta en puerta buscando cristianos, buscando Biblias. Si te encuentran con una Biblia, inmediatamente te cortan la cabeza, te matan. O sea, es algo terrible. Por eso hay que estar orando por que el Señor rescate a todos estos hermanos cristianos, parte de la iglesia cristiana que se quedó ahí en ese lugar. Esa es la noticia más importante de esta semana, y la damos con un carácter profético, bíblico, y sobre todo pues para que estemos orando por ellos. Gloria a Dios. Pues vamos a terminar haciendo una oración. Repito, si nunca habías aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, acéptalo. Hoy es el día de salvación. Recibe la sangre de Cristo sobre tu vida, que te va a limpiar de todo pecado. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Díselo de corazón y dile: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador en este día. Quiero que entres a mi vida, que el Espíritu Santo venga a morar en mi vida, que el Espíritu Santo active ese cambio, esa transformación que yo necesito dejar el pecado, las obras de la carne, la naturaleza caída que tenía, y ser una nueva criatura por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo en mi vida. Yo te recibo en este día en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, porque a partir de hoy soy salvo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en mi vida, Señor, y te damos gracias por esta enseñanza, esta palabra acerca de la llegada del anticristo. Líbranos, Señor, que el Señor
lo reprenda. Y nosotros como iglesia declaramos que pronto partiremos de este mundo, estaremos con Cristo y seremos librados de esta maldición, de estos 7 años de castigo que vienen sobre la humanidad que ha rechazado a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Su amigo Edgar Pulido, pastor, predicador, escatólogo también, ¿verdad? Que estamos estudiando escatología, ¿verdad? Las profecías de la palabra de Dios de los últimos tiempos. Y pues gracias por su compañía, por estar con nosotros. Nos vemos, si Cristo no ha venido, ¿verdad? Nos volvemos a ver el próximo viernes, primeramente Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo con ustedes. Shalom, Maranata, que significa, ya saben, que Cristo viene muy pronto, muy pronto, muy pronto. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Amén.